Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 24 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, bueno, para iniciar nuestra programación, tenemos a Luz Marina con su segmento Remodelando nuestro interior. Así es que bueno, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy agradecida con nuestro Padre Celestial por la oportunidad de vida que nos da hoy. De nuevo aquí entre vosotros para que compartamos desde esa emisora Busco en ti, donde estás, no es el final. En el anterior y primer encuentro hablamos sobre lo que es una remodelación, que es arreglar los desperfectos de una obra de arte o cualquier otra cosa. Hablamos de nuestra casa, el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, como lo asevera Primera de Corintios 3:16. Hoy buscaremos quién hará la. Vamos a hacer una reforma, analizamos a los postulados por las referencias y miramos sus cualidades. Que sea cumplido, que sea honesto, que sea responsable, que sea respetuoso, etcétera. Cuando nosotros vamos a hacer una remodelación, lo que más deseamos es que todo salga bien, que no tengamos ningún inconveniente, que la fecha que dieron para entregar la obra, esa sea el día que nos la van a entregar. Que a la hora de recibir esa obra terminada, quedemos completamente satisfechos, porque precisamente para eso se pagó. Por eso debemos ser muy selectivos a la hora de escoger quién hará la remodelación. Ahora llevémoslo al área espiritual. ¿Quién es el encargado de hacer la remodelación en nuestro interior? La respuesta es cada uno, porque tú y yo fuimos los escogidos para hacer dicha reforma. Eh, nosotros muchas veces nos retractamos o somos renuentes a escuchar lo que el Padre nos enseña. Y si nosotros fuimos los elegidos, entonces somos cada uno los responsables de la acción. Jesús nos enseña con la Biblia que podemos hacer esa transformación completamente. Jesús ha sido el hombre más importante de la historia por ser que ha sido capaz de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. La Biblia es un escrito sobre personas como Jesús, como Adán, como Eva, como Jacob, como Abraham, como David, como muchos otros, como los apóstoles, y sobre ellos también en la Biblia se escribió la forma como se relacionaron con Dios. El Padre fue el que creó este universo y está en cada uno de nosotros desde cuando sopló vida en el ser humano y lo hizo a su imagen y semejanza. Por todo esto, nosotros tenemos la capacidad de transformar y de hacer muchas cosas en nuestra vida. Por todo esto, nosotros tenemos la capacidad de transformar un desafío en una bendición. Pero solamente si estamos con el Padre. ¿Cómo? Siendo creyente, más no religioso. El apóstol Pablo en Hebreos 11:1 nos enseña que nosotros somos creyentes cuando tenemos
porque eso es lo que es ser creyente. Tener fe. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos los creadores de nuestras circunstancias. Muchas veces nosotros buscamos ese enemigo en el exterior cuando verdaderamente ese enemigo está en nuestro interior. La ley de la vida es la ley de la creencia, porque el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. La convicción es la creencia más fuerte que pueda existir. Cuando tú crees que algo es verdad para ti, se hace manifiesta en la realidad. Pero cuando tú no crees en ese algo, por más que hagas afirmaciones, por más Padre Nuestros que reces, por más que le pidas a Dios que cambie eso, no va a ocurrir nada. Porque el lenguaje del Padre es la creencia, la convicción y la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar en intimidad con Él. Cuando sucede esto, podemos transformar muchas cosas. En la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero ¿qué debemos hacer? Es estar en intimidad con Él. Nosotros muchas veces creemos las cosas imposibles porque queremos que las cosas se hagan de manera como mágica, como quien dice, yo le digo a Dios cambie esto y las cosas se van a dar así. Y no es así como suceden las cosas, porque Él nos está enseñando que nosotros lo que debemos hacer es creer. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Cuando nosotros puede haber una gran transformación cuando nosotros le damos la espalda a esa creación, pero nos enfocamos en el creador, o sea, que giramos nuestra vida hacia esa fuente creadora. Cuando esto sucede es cuando podemos hacer una gran transformación. Muchas veces lo que sucede es que nosotros cuando tenemos un problema, nos enfocamos en ese problema, lloramos por ese problema y vivimos en ese problema. Un ejemplo, una enfermedad, un divorcio o una baja en la economía. Y nosotros, teniendo la solución dentro de nosotros, que es visualizar en el exterior, pero es de nuestro interior. Cuando yo le pido a Dios que cambie una situación, es porque le estoy diciendo que mi foco está en esa situación, que mi creencia está en esa realidad. Jesús decía, todo lo que pedís creyendo, lo recibiréis. Eso está en Mateo 21, 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar en intimidad con Él, estando quietos y reconociendo que solo Él es Dios. Ahora hagámonos una pregunta y seamos lo más honestamente posible a la hora de responderlo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estar en soledad, con tranquilidad y en secreto con el Padre para poder ver esa realidad en el exterior, pero mirándonos dentro, cómo estamos y cómo visualizamos esa situación y cómo se va a solucionar?
Nosotros no podemos hacer nada de esto mientras no estemos caminando en el diseño que el Padre tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Primero, lo primero que nosotros debemos hacer para que todo esto suceda es sacar de nuestra mente los pensamientos que no vienen del Padre. Porque nuestra mente controla el cuerpo, nuestra mente controla los órganos, nuestra mente controla las emociones y define nuestra personalidad. Nuestra mente es una torre de control que puede generar vida, pero también puede generar muerte. Estudios de científicos y de médicos han comprobado que un 75 u 85% la mente puede enfermar nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando hay emociones o traumas que no han sido sanados. Ahí es donde ejerce el deseo de que haya una remodelación, porque no vinimos a esta tierra a pasar necesidades, a pasar dificultades, a vivir en limitaciones, sabiendo de que vinimos con propósitos eternos, con la ambición de impartir a otros y de despertar aún a esas personas que todavía están dormidos. Ahora preguntémonos otra cosa. ¿Quién está gobernando esta torre de control? Si tú, si el Padre Celestial o el enemigo. Así sabremos de dónde provienen nuestros pensamientos. Nos convertimos en lo que nosotros creemos. En la palabra de Dios dice que tal por cual pensamiento está en tu corazón, tal es él. Quiere decir que lo que creemos nosotros lo podemos hacer realidad. Un filósofo decía, si tú crees que puedes, es verdad. Pero si tú crees que no puedes, también es verdad. O sea, que, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros podemos cambiar o transformar cualquier situación que se nos esté presentando. Por esto debemos tener una mente remodelada dependiendo del diseño que el Padre Celestial tiene para cada uno. Todo pensamiento nos lleva a una acción. Toda acción tiene un fruto. Y todo pensamiento nos lleva también a un resultado. Nosotros, como hijos del Padre, tenemos una identidad física como también una identidad espiritual. Hablando de la identidad física, por ejemplo, el oficial de construcción que contratamos se pudo haber llamado Juan Martínez, tener 48 años, tener dirección cualquiera, número de celular tal, cédula tal. Esa es la identidad física. Pero nosotros también tenemos una identidad espiritual. Esa identidad espiritual nos la da el Padre cuando nosotros le creemos y lo recibimos. Como lo dice en Juan 8:32. Perdón, como lo dice en Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en su nombre, les ha dado la potestad de ser sus hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que para nosotros poder ser hijos de Él, tenemos
que recibirlo, tenemos que creerlo, tenemos que cederle nuestra vida para que Él sea el que gobierne nuestra existencia. Asimismo, cuando después de que lo recibimos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? La fe viene seguida de la obediencia, porque si yo solamente creo, pero no le obedezco a todos los decretos que Él dejó en su palabra, entonces, por obvias razones, no va a haber el resultado esperado. Nosotros muchas veces pasamos por situaciones, pero porque actuamos con esa vieja manera de vivir y no hemos renovado nuestra mente, sacando los pensamientos que no vienen del Padre, permitiendo que nuestra mente sea la que controle todas las emociones y de ahí que no vamos a tener el resultado esperado. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Entrar en esa comunión, creyéndole a Él que todo lo que nosotros le vamos a pedir en estado de oración, lo vamos a hacer preciso en la realidad. O sea, lo vamos a ver, lo vamos a tener tangible. Pero para eso tenemos que estar en una comunicación diaria, en una relación directa con Él, haciendo que todo lo que nosotros deseamos, debido a nuestra concentración con Él, se haga efectiva. También nos decía que todo lo que nosotros deseemos, si vivimos en una vida dependiendo totalmente de Él, entonces lo vamos a poder tener. Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de un pensamiento de ayer. Hay situaciones en la vida donde nosotros debemos tomar decisiones. Por ejemplo, para casarnos, por ejemplo, qué carrera se va a estudiar, en dónde vamos a vivir. Por eso debemos tener una mente renovada de acuerdo a lo que el Padre Celestial ha diseñado para todos y cada uno de nosotros. Nosotros también muchas veces podemos renovar nuestra mente y no vivir en esa situación de antes, como lo dice Segunda de Corintios 5:17, que qué bueno que se hiciera efectivo en cada uno de nosotros cuando se dice que todas las viejas cosas pasaron porque nosotros ya somos de Cristo, ya estamos viviendo la vida de Él. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura soy. Todas las viejas cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Qué bueno que nosotros podamos reconocer todos los días haciéndonos una evaluación que verdaderamente se ha hecho efectivo lo que el Padre ha dicho en esa cita. Muchas veces nosotros, al no hacer un análisis, estamos viviendo una vida repetitiva. Por eso nosotros debemos seguir caminando con la mente renovada, sin una mente llena de error, llena de pensamientos de angustia, llena de pensamientos de tristeza, porque eso nos va a llevar a vivir una vida con antidiseño, que eso no es lo que el Padre quiere para nosotros. La ley de la vida no es la ley del pedir, no es la ley del deseo, es la ley de la fe, es la ley del creer. Mientras más nos tardemos nosotros en crear ese estado mental,
mucho más tiempo vamos a estar viviendo en ese pasado, con esas situaciones tristes, con esos conflictos, porque no hemos renovado nuestra mente, porque no cambiamos nuestra forma de pensar, porque no sacamos los malos pensamientos de nuestra mente. Cuando nosotros nos damos cuenta quién es el que gobierna nuestra mente, entonces nosotros ya todos los días vamos a tener una mente clara para saber qué decisiones vamos a tomar cada día, teniéndolo siempre en cuenta primero a él. Si nosotros no le hacemos una remodelación a nuestra mente, seguro que no pasará nada. Porque el Padre puede hacer en ti lo que nosotros le permitimos que Él le quede muy puede hacer contigo lo que tú permitas que Él haga contigo. Porque de otra manera no será posible que en nosotros haya un cambio, una transformación, si nosotros no le permitimos a Él que sea Él el que entre a gobernar nuestra vida. Si nosotros queremos volver a entrar al jardín del Edén, pero vamos a seguir siendo personas sin compromiso, sin disciplina, sin creencia, sin fe, vamos a volver a ser expulsados del Edén, como sucedió con las primeras personas que lo habitaron, Adán y Eva. ¿Qué pasó en ese entonces? Fue la desobediencia la que caracterizó ese despido y tener que salir ellos de ahí porque no se alinearon a los pensamientos del Padre. Entonces, ¿cuál sería la lección hoy? Alineemos nuestros pensamientos a los de Él. Pidámosle a Él que nos revele su palabra, que nosotros le demos gracias después de que ha sido revelada, porque nos hizo conocer su verdad, esa verdad que nos hace libres, porque nos saca de esa religiosidad donde creemos que nosotros somos lo que otros nos hicieron creer. Porque nosotros no nos apropiamos y nos responsabilizamos de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo y de todo lo que nosotros debemos hacer en obediencia para poder tener esos resultados que tanto anhelamos. Muchas veces queremos transformar situaciones, pero sin hacer nada. Y si no hacemos nada, nada tendremos. ¿Con qué nosotros tenemos estos resultados que nosotros anhelamos? Con oír y escuchar y obedecer la palabra del Padre. Es la única manera con la que nosotros podemos hallar una transformación. Y todo cambio que nosotros tengamos en nuestro interior será reflejado en el exterior. Muchas veces nosotros hacemos cosas repetitivas porque se convierte en un hábito y porque no caemos en cuenta que con esos hábitos tan repetitivos lo único que estamos haciendo es dañando mi entorno y dañando el entorno de las personas que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Adquirir conciencia de que lo que estoy haciendo hoy no me edifica ni edifica a la persona con la que estoy compartiendo. Entonces, hoy los invito para que se inscriban a este canal. Si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar al 310-606
Y hoy quiero traer a colación una frase que el director de esta emisora, Jorge, la hizo visible el día que se cumplió un año de la inauguración de esta emisora. Y la frase decía tal cual como lo que se está expresando en este momento, en este segmento. No somos lo que nos hacen creer, somos lo que creemos de acuerdo a la revelación de esa verdad evidente. Entonces dejemos de creerle a la persona de afuera, a la que nos dice un montón de cosas que no tienen que ver nada con la edificación, con lo que hemos atención y el oído del entendimiento sea nuestro Padre el que guíe nuestra eh, y de esta manera obtengamos lo que queremos obtener. Hemos llegado al final de este segmento. Les doy mis más sinceros agradecimientos. Les pido disculpas si en algún momento se entrelazan palabras o son muy repetitivas, que son no adecuadas en el momento. Les confieso que apenas estoy comenzando, dando los primeros pasos en esta encomienda que el Padre me ha dado, pero lo único que les quiero decir y que estoy muy segura es que lo he hecho con mucho amor, con mucha sinceridad, les he pasado este poco de conocimiento que el Padre me ha ido dando y que me han propiciado este despertar en la casa paterna, mi padre. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad